Bien, vamos entonces a hablar sobre los símbolos de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Jesús, me encanta esa expresión, ¿no? Enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la estrella de la mañana o la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significa la estrella resplandeciente de la mañana? ¿Por qué ese título? ¿Por qué Jesucristo se tomó ese título? Estrella resplandeciente de la mañana. Y realmente es un título escatológico donde Israel va a ser edificado, construido y restaurado para el futuro. Y vamos a comprobarlo leyendo Números 24, 17. Números capítulo 24, porque aquí está el texto. Yo Jesús enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David. Ya sabemos qué significa el linaje de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, en Números capítulo 24, verso 17 dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Sed. Está hablando aquí del milenio. Y está diciendo que de Israel, de Jacob, habrá una estrella. Dice, y se levantará cetro de Israel. Se levantará un gobierno, se levantará un líder. Se levantará el Señor en Israel. Y en ese milenio, dice, herirá a los enemigos, que son Moab y Sed, que son descendientes de los tiempos pre-adámicos, post-adámicos, perdón, o pre-antidiluvianos. Y estas organizaciones o países, que son los países musulmanes, son enemigos de Israel. Tú sabes que las guerras que hoy tiene Israel y los problemas que hoy tiene Israel es con los países musulmanes, no tienen con los países occidentales. Pues entonces, la estrella resplandeciente de la mañana, ya sabemos qué es, está hablando del milenio que Israel va a resplandecer en un futuro. Por eso dice Salmo 84, 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Resplandecerá Dios en Sión. Esa es la estrella de Jacob. Por ejemplo, hay otro versículo en el Salmo 102, 16, dice que, vamos a leer, ya me olvidé ese texto. Vamos a leerlo. Salmo 102, 16. Y algo dice aquí con respecto a lo que te estoy diciendo. Vamos a ver. 102, 16. Dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, está hablando de Israel, y en su gloria será visto. Apunten Salmo 84, 7 y Salmo 102, 16. Estos dos versículos me están demostrando que Sión brillará, Sión será levantado y ahí se levantará un cetro de justicia, un cetro de equidad, conforme dice el libro de Isaías, capítulo 11, que tiene que ver exactamente con este gobierno teocrático, la edad de oro que se levantará en un futuro cercano, porque estamos, eso sí, cercano a esos gobiernos, a ese gobierno, perdón. Por ejemplo, mira lo que dice en el verso 4 de Isaías 11. Busquen Isaías capítulo 11, verso 4.
Y tiene que ver exactamente lo mismo de Salmo 84:7, Salmo 102:16 y Números 24:17. Dice Isaías capítulo 11, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ahí está el cetro. Herirá la tierra, mira lo que dice, herirá la tierra con la vara de su boca. Cuando dice aquí, herirá las sienes de Moab, es lo mismo. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En otras palabras, el reinado es un reinado de vara de hierro. No es el reinado, viva la fiesta, hagamos lo que queramos, no. Ahí todos se van a regir bajo el reinado del Señor. Por eso es importante que sepamos, estos pasajes me llevan a la iglesia a entender por qué la iglesia hace lo que le da la gana. ¿Por qué no hacemos las cosas como Dios pide? ¿Por qué el tiempo de la gracia lo tomamos tan, pero tan suave y no hay compromiso con Dios? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, he sentido en mi corazón congregarme. He sentido en mi corazón dar una ofrenda. He sentido en mi corazón ganar almas. He sentido en mi corazón sujetarme. He sentido en mi corazón obedecer. Yo digo, ¿y si no siente en su corazón, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no siente nada? Porque está viendo que el evangelio está basado sobre lo que siente y no sobre un acto de obediencia que nada tiene que ver las emociones. Porque dicen, siento, no es que no tienes que sentir nada. No tienes que sentir amar a Dios. No tienes que sentir dar una ofrenda. No tienes que sentir ganar un alma. No tienes que sentir obedecer. Es un acto de obediencia. Y la obediencia es y es. Por eso en el milenio todos se sujetan. Ahí no es que yo no siento sujetarme. No siento obedecer. Y los judíos, por lo menos los judíos que creen, no en el Mesías, porque los judíos no creen en el Mesías, los que hoy creen en el Mesías son sectas, que eso lo voy a hablar el domingo en Apologética, sobre el mesianismo. Pero los israelitas saben perfectamente que amar, adorar a Dios y servir a Dios es un acto de obediencia, quieran o no quieran. Por ejemplo, hay un versículo de la ofrenda que dice cada uno de como propuso en su corazón, ¿verdad? No me estoy levantando el tema. Solamente quiero hablar por qué engañoso es el corazón. Y cuando Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay personas que dicen, bueno, yo propongo en mi corazón dar una ofrenda. Y si no propone, pues, imagínate, no pasa nada. Entonces, toman los textos de proponer en su corazón, y es el problema de la iglesia cristiana, proponen en su corazón hacer ciertas cosas, pero realmente no son bíblicas. No son bíblicas porque nos hace un poquito hacer más exégesis a las escrituras y saber que el Señor dirige su pueblo por medio de la obediencia. Obediencia, nada más. No tiene que nada que ver de lo que uno siente, sino la obediencia, sienta o no sienta. Por ejemplo, vamos a leer ese texto. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Para que se den cuenta la exégesis equivocada que tienen las iglesias evangélicas.
Segundo de los Corintios, capítulo 9. Verso 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero si vamos a la Septuaginta, que tradujo del hebreo al griego, donde dice cada uno de, aquí hay una palabra, que es la palabra dar, tiene un significado que proviene de justamente Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, ya Dios estableció que hay que honrarlo con los bienes. No lo que sienta tu corazón, sino vas a ser un católico. Entonces, Dios estableció en el Antiguo Testamento dar con honra. Entonces, cuando dice cada uno de acuerdo a lo establecido y que tu corazón tiene que dar a lo establecido por la palabra. No a lo que yo siento, sino lo que Dios dijo. O sea, mi corazón tiene que dar lo que Dios dijo. Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, cuando uno dice, yo voy a dar porque siento, y cuando no sienten, no dan. Porque como dice, que Dios ama lo que da de tu corazón, lo importante es que lo dé de corazón. Da cualquier cosita, lo importante es que lo des de corazón. El corazón es el que manda. Pero si la Biblia dice que el mayor falso profeta es el corazón, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo podrá entender? O sea, el corazón, las emociones son traicioneras. No ames a Dios por emociones. No ames a Dios porque dices que lo amas. Ámalo a Dios porque tienes que temerle, tienes que servirle, tienes que obedecerle. Eso es un acto de amor. No porque, ay, yo siento amar, ay, te amo, siento algo en mi pecho, siento mariposas por mi Dios. Uy, no, yo lo amo, lo amo, lo amo. Te amo, te amo, te amo. Dios no come cuentos. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, leyendo estos versículos que le acabé de leer anteriormente, veo que en el milenio el Señor va a regir con vara de hierro a las naciones. Se sujetan porque se sujetan, o no habrá bendición, dice Zacarías capítulo 14. O no habrá bendición. Y verdad, y dice que no vendrá lluvia sobre Egipto, no habrá lluvia sobre los países que no van a adorar al Señor a la fiesta de los tabernáculos. Entonces yo digo, comparando estos textos y estos mensajes que están buenísimos, yo digo, ¿por qué la iglesia es tan cómoda con respecto al ministerio, al llamado, al servicio? Ya no hay cruz, ya no hay discipulado, ya no hay honra, ya no hay entrega, ya no hay compromiso, no hay nada. Es un evangelio muy suave, muy light, muy chévere. Si sí, bien, si no, se van a otra iglesia. Facilito, ¿no? Entonces, sin embargo, el mismo Cristo del milenio es el mismo Cristo nuestro. No hay dos Cristos. Es el mismo Cristo. Así que se levantará cetro de Israel, gobierno, lo mismo que nosotros. ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el que nos gobierna? Nos gobierna, dice, nos gobierna. O sea, somos gobernados y nosotros los súbditos, los obedientes al gobierno. Herirá las sienes de Moab porque no son obedientes, porque no se sujetan al Creador, porque no le sirven, no le aman, pues lógicamente. Y destruirá a todos los hijos de Set.
destruirá. Parece que Dios fuera demasiado fuerte, rígido. Dice, destruirá a todos. Pero justamente, por algo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Así que mis hermanos, hay que servir a Dios con dignidad, con excelencia, con liderazgo, con propósito, dándole lo que realmente Dios se merece, que es el primer lugar de nuestras vidas. Bueno, quería hacer un paréntesis en cuanto al pasaje porque de verdad que siento mucho celo por la palabra de Dios y siento mucho celo por las cosas espirituales que deben ser prioridad en nuestras vidas, por encima de tu trabajo, por encima de los negocios. Bien, ahora vamos a hablar sobre la corona. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien. ¿Será que esa corona es real? ¿Tenemos corona? En 1 Corintios, capítulo 9, verso 25, también habla algo parecido. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí lo que me está demostrando, según este pasaje, que la corona es incorruptible. O sea, no es una corona física. ¿Por qué? Porque en el cielo es diferente nuestro lenguaje al de ellos. Por ejemplo, ahorita hay una secta por ahí que anda diciendo que en el cielo hablan hebreo. Eso lo voy a explicar ahora en el domingo. Que el lenguaje de Dios es el hebreo y que los ángeles hablan hebreo y que es el idioma de Dios y el idioma santo y todos los demás idiomas son malditos. Porque a causa de la desobediencia, Dios hizo Génesis 11, confundir las lenguas, o sea, los confundió a todos y les dio un lenguaje a cada uno. Entonces las lenguas son malditas, según las sectas de ahora, ¿no? Entonces lo toman tan literal que Dios habla en hebreo, imagínate. Que es el lenguaje de Dios, el lenguaje de los ángeles. Y como Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, dan a entender entonces que el lenguaje de los ángeles es hebreo. Pero quiero decirles algo. Dios no se mueve por los lenguajes. Toda la humanidad puede adorar a Dios en su lenguaje. Y Él lo entiende. Porque Dios no se mueve por lenguajes humanos. Y el hebreo es un lenguaje humano. Uno lo aprende en la escuela. Los niños aprenden el hebreo. Tú puedes aprender el hebreo. Entonces, si Dios habla hebreo, entonces hay una gramática, hay vocales hebreas y se maneja el cielo bajo esa literalización. Por ejemplo, si Dios tiene corona, pero si Él es espíritu, entonces la corona, ¿dónde está sostenida? Si Él dice que es el rey de reyes, señores, señores, es el rey, ¿dónde está puesta la corona? Entonces hay que entender este punto de Santiago que habla de victoria. Ya aprendimos, por ejemplo, sobre los caballos y todas esas cosas que todas son metafóricas, que son simbólicas, que tienen un mensaje, que tienen un propósito, que tienen una doctrina detrás de eso. Pero ahora, por ejemplo, en los, ¿cómo se llama? En los Juegos Olímpicos, al ganador, ¿no? Lo ponen, hay 3 puestitos, ¿no? Oro, plata y bronce.
Y al de oro lo ponen más arribita, ¿no? Y le ponen una cosita como laureles, algo así, ¿no? Una coronita y una medalla de oro. ¿Por qué? Por el esfuerzo de llegar primero, por luchar por llegar primero. Ser campeón no es fácil, esos entrenan todo un año para correr, para hacer ese juego. Todo un año. Dice que el más veloz del mundo entrenó años para correr 9 segundos. Y por eso se llevan las coronas. Lo mismo está aquí con la palabra. Ninguno tome tu corona. O sea, pelea tu causa. Mantente en la salvación. Vence las pruebas. Vence al diablo. Derrota al enemigo. Lucha por tu causa. No te duermas en los laureles. Levántate. Triunfa. Porque somos victoriosos. Dice que somos victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú logras llegar hasta el final, pues te va a dar la corona de vida. Los ancianos dicen que sacan sus coronas y las ponen ante el trono. Correcto. Entonces la corona significa la realeza y la victoria. Muy bien, vamos ahora. Hablemos el punto número 23 que tiene que ver con el diablo y el dragón. Bueno, es el mismo, ¿no? Se lo describe como dragón. Aquí lo tengo, mira. Dragón. Uy, qué feo, ¿no? Son imágenes de internet. Yo no dibujo nada, yo no soy dibujante. Y se lo ve feo porque es la descripción del mal. Un dragón. En la clase anterior les enseñé sobre las bestias que representan naciones. Están en Daniel 7. El anticristo de una bestia, Apocalipsis 13. Entonces Satanás se lo describe como un monstruo salvaje, terrible, en gran manera fuerte, según Daniel 7:6. En Apocalipsis 12, Apocalipsis 17:3 y Apocalipsis 22:3, se lo describe como un dragón escarlata. Pero realmente no es así. Él es un ángel de luz. Es un ángel caído. Un ángel de luz caído, lógicamente. O sea, dice la Biblia que él es hermoso. En Isaías 14 y Ezequiel 28 dicen que cuando él fue creado, el cielo hizo fiesta, hubo música, porque se creó una de las joyas más hermosas del cielo. Y cuando cayó, pues se hizo el diablo. Pero no porque el diablo sea un dragón, o que el diablo esté en el infierno. Se lo describe como príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se escucha entrecortado, dicen, es el internet. Bueno, lamentablemente el internet a veces puede fallar aquí o allá, en uno de los lados puede estar fallando. Entonces, en la Biblia, pues Apocalipsis habla del dragón en varios textos. Es para referirse a la maldad de ese ser horrible, desventurado, infeliz. Satanás es malo, perverso. Es el diablo, padre de la mentira, el destructor, el hijo de la perdición. Así que el diablo se lo va a describir como dragón en el libro de Apocalipsis. Está en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 20. En esos 4 versículos habla sobre el dragón. Bien, vamos ahora a hablar de Egipto. Apocalipsis 11:8. Busquen Apocalipsis 11:8. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya. ¿Te acuerdas que la Biblia habla y la gran ciudad se partió en tres? Y uno dicen que es Manhattan, que es París. Bueno, aquí dice que es Jerusalén. Jerusalén la terrenal. Ahora, mira aquí cómo a Egipto se lo describe como Jerusalén, porque Jerusalén despreció al Señor. Por ejemplo, dice Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre sus polluelos y no quisiste? De cierto os digo que a partir de hoy vuestra casa será desierta hasta que conozcáis aquel que viene y digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén se lo describe como Egipto, imagínate. Y aquí puse unas imágenes de Egipto. Egipto, ¿por qué? ¿Por qué Egipto? Porque Israel estuvo en Egipto esclavizado por 400 años, según Éxodo 12:40, o 420 creo, no me sé el número exacto, pero está en Éxodo 12:40. Y Dios libera a Israel según Éxodo capítulo 3. Josué habla que liberó a Israel y lo llevaron, mejor dicho, a la tierra prometida. Y aquí vemos cómo el mar se partió en dos para que salga de esta esclavitud y vaya a la tierra de la bendición. Listo. Cuando llega al otro lado, usted ya conoce la historia, cuando llega al otro lado, vemos a un Israel que aunque dejó Egipto, seguía sintiendo Egipto. Porque es el problema. Hay gente que acepta a Cristo, pero el mundo aún lo tiene en su vida. Aún lo tienen en su cuerpo, en su ser, en su mente. Fueron liberados de Egipto, pero a Egipto lo tenían en su espíritu. Entonces, estos israelitas, a pesar de que vieron milagros como ninguna nación, es increíble cómo retrocedieron. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Quiero que lean ustedes mismos Isaías capítulo 31 para que veas qué dice de Egipto. Busquen Isaías capítulo 31. ¿Qué dice de Egipto? Dice ahí, mira, verso 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo Israel ni buscan a Jehová. Es lo mismo que le pasa a la iglesia. ¿Qué le sucede a la iglesia? Vuelve al mundo que es Egipto. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que sale a lugares secos, por allá, desiertos, pero luego él vuelve y encuentra su casa vacía, o sea, no construida, no adornada por Dios, simplemente vacía, destruida, listo. Se fue el Señor y trae 7 demonios peores. O sea, volver a Egipto no es que el faraón te va a castigar, ahora te va a poner 7 cosas peores. Y realmente ninguna persona que se vuelve al mundo le va bien. Ninguno. No conozco a alguien en la tierra que diga, yo a partir de hoy me aparto del Señor, no quiero más amarlo, he decidido dejarlo. Claro, no te van a decir, he decidido dejarlo. Simplemente se alejan, caen como la telaraña, suavitos, suavitos, llegan cansados, el trabajo los aleja del Señor, se meten en deudas, en tarjetas, en preocupaciones, en cargas, en peleas, en negocios, hasta negocios raros, en discusiones, en sus matrimonios, en sus trabajos. Y de un momento a otro se enfriaron, porque toda persona que deja de congregarse se enfría. Eso tenlo por seguro. Y de ahí sí, ya está en Egipto. Ya está. Ya se fue. Sin darse cuenta, se fue.
Por eso le dije al comienzo que con la iglesia hay que manejarse a veces con dureza. Hay que tener un mensaje fuerte. A veces somos muy condescendientes, que el Señor te ama, empoderamiento, no sé qué, no sé cuánto. Pero la palabra es palabra, hermanos. Hay que ser fuertes. Y una de las cosas que Dios pide para crear vida es el arrepentimiento. Y ese tema nunca se lo toca. Nunca. De lo contrario, si estás sufriendo por el pecado, Dios te levantará, Dios te salvará, Dios te ayudará. Sé fuerte, sé valiente, pero estás sufriendo por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos animarlo si está sufriendo una consecuencia del pecado? Por ejemplo, yo estoy en la cárcel dando conferencias a los presos y yo le decía, ¿tú por qué estás aquí a los presos? No, hermano, yo maté a una persona, pero yo sé que Dios me sacará de este momento. Yo sé que Dios me va a sacar de esta prueba. Eso no es prueba. Tú mataste a un ser humano. Yo le dije, dejaste niños huérfanos. Mataste, destruiste una familia. Lo mataste, lo asesinaste. Y ahora tú dices que es una prueba. No, eso no es prueba. Quizás Dios te perdonó, pero la sociedad no. Entonces hay gente que le llama prueba a todo. Está padeciendo cosas y le dicen prueba. Está sufriendo por cosas y le llaman prueba. Y dicen, Señor, ayuda en mi matrimonio. Dios no se mete en los matrimonios. No se mete ahí. Tú decidiste casarte. Cuando tú te casas con una persona, te casas con su historia también y con sus hábitos. Por eso es importante construir el temor de Dios para que te cases en el propósito del Señor, pero no por las emociones. Porque después te va mal, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no me ayudas? Ayúdame, Señor. Sácame de aquí. Mira esta prueba. Se mete a negocios raros. Señor, mira mi situación financiera cómo está. Sálvame, sácame de aquí. Y Dios no se mete en tu economía, no se mete en tu familia. Dios no se mete en nada de eso. Porque tú decides. Donde Dios se mete es en la salvación. Ahí se mete Dios, en la salvación. Él salvó tu vida de la condenación, de la perdición. Eso sí, Él hizo un plan de salvación. Pero tú decides la familia que quieres tener, tú decides la economía que quieres tener, tú decides todo en esta tierra. Entonces, en este caso, si tú quieres que te vaya bien, pues pídele sabiduría a Dios, que es diferente, ¿no? Para que Él te guíe en ese propósito. Entonces, uy, el pastor está medio fuerte, dicen, ¿no? El pastor, esta clase está más pastoral, ¿no? Está más pastoral. Bueno, aquí pastores transmitan palabras así. Bien, sigamos entonces, ¿está claro hasta aquí? Ahora, mira, aquí dice que Egipto significa rebeldía, ¿no? Rebeldía, increíble, ¿no? Rebeldía. Bien, vamos a ver aquí. La esposa del Cordero se la identifica como la Nueva Jerusalén. Por eso hay muchos que se confunden y dicen que si la Nueva Jerusalén es la esposa o es la ciudad. Vamos a leer, busquen la palabra en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Bien. Dice que la iglesia es su esposa, ¿verdad? Y mira lo que dice, aquí viene ya la glorificación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, ya está glorificada. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 21 hay algo como extraño, ¿no? Con respecto a la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo en el segundo descenso.
Sí, 4:30. Gracias, Pastor Chacha. 4:30 es. Mira lo que cuando desciende en el segundo descenso, la Nueva Jerusalén, hay algo que la gente confunde mucho. Mira lo que dice. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Nota que es un lenguaje poético. No olvides que los lenguajes orientales, como el hebreo, el árabe, son lenguajes poéticos. Y Isaías, Oseas, todos, Dios se lo identifica como marido y a Israel como su esposa. ¿Sí? Entonces, cuando viene la novia, tú vieras cómo hacen las fiestas allá, las novias, y como el hombre viene así ataviada, así, ¿no? Empieza una relación espectacular. Bueno, más o menos la idea, ¿no? Dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, se habla de una ciudad, pero parece que es fuera la iglesia. Y mira lo que dice en el verso 9, donde se identifica a la Nueva Jerusalén, 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Entonces, ¿es la ciudad o es la esposa? ¿Es la ciudad o es la esposa? A ver, abro los comentarios porque quiero saber su opinión, porque me gustaría que quede bien claro esa parte, porque nosotros hemos hablado muchísimo sobre la Nueva Jerusalén. Hemos hablado muchísimo sobre la Nueva Jerusalén y no quiero que quede ninguna duda al respecto. Ya está activo el sonido. ¿Es la esposa, la iglesia del Señor, o es la Nueva Jerusalén la que desciende aquí? ¿O es un mensaje retórico, poético? A ver, ¿qué entiende usted? ¿Por qué dice que es la iglesia cuando realmente es la Nueva Jerusalén? ¿Qué entiende usted? A ver, vamos a activar. Ya está activada, ya pueden, o comente, si no quiere hablar, comente en los comentarios, porque yo quiero que quede bien claro esto. Porque de lo contrario, ¿qué vamos a decidir? ¿Existe o no existe la Nueva Jerusalén entonces? ¿Existe o no existe? A ver, Amén, mi pastor. a ver, Chacha. Bendiciones, mi pastor, y todos los embajadores a nivel internacional. Bueno, para mí sí existe la Nueva Jerusalén, pero es la iglesia que ha de bajar, porque para la gran tribulación sale la iglesia, entonces es la iglesia ya baja como la Nueva Jerusalén. Eso es lo que yo tengo entendido. No, pero ¿por qué cuando dice, te mostraré la esposa del Cordero en el verso 9, pero en el verso 10 aparece la Nueva Jerusalén? ¿Por qué en vez de que siga hablando de la iglesia, habla de la gran ciudad? Me abstengo. Por los habitantes que van a estar en la Nueva Jerusalén, que va a ser la iglesia. Los habitantes. Me parece bueno y acertado.
por los habitantes. A ver, pero entonces no se cuenta lo que es la ciudad, sino las personas que viven en la ciudad. Vamos a ver si algo sacamos como conclusión leyendo Filipenses capítulo 3, verso 20. El lenguaje hebraico se está refiriendo a los habitantes. ¿Ya? Los habitantes. O sea, está hablando de la misma iglesia, ¿no? Los glorificados descendiendo en la ciudad santa. Hay que entender que la iglesia pasa a juicio no para condenación, sino que para entrega de galardones. Luego vienen las bodas del Cordero. Y en la boda del Cordero, Cristo se casa con la iglesia. Es que eso es antes. Correcto, pero ya la iglesia ya pasa a ser la esposa, y la esposa son los habitantes de la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén desciende y se mantiene en el milenio, suspendida en el aire, para después pasar a la eternidad en la tierra. ¿Qué Muy dice bien. nuestro pastor? No, está bien, me gusta esa apreciación, porque digamos, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil o de Santiago, o de Bogotá, ¿por qué es ciudad? Por sus habitantes, pues, ¿no? Si no hubiera habitantes, pues imagínate, las ciudades simplemente son casas y edificios, y no es nada, eso se pierde. Por ejemplo, se habla de ciudades como la Artántida, así dije bien, ¿no? Como nunca pronuncio esa ciudad. Antártida, ya, ahí sí, Antártida. A ver, ¿dónde está esa ciudad? Porque como los habitantes no están, el Cusco. Y Acá en puedes, Chile, como alguna ciudad que perdida en Chile, ¿cómo se llama? Como Ica, Perú. Ica, Cusco. Hay ciudades, por ejemplo, de los mayas en México, ¿verdad? Hay muchas ciudades que quedaron en el pasado, pero ya no existen porque los habitantes no están y solamente son muros, piedras y nada más. Y por eso inclusive la Biblia dice que tu ciudad será morada de chacales, hablando de los juicios que vendrán. O sea, los chacales está hablando que no habrá vida. El monte crecerá y la ciudad dejará de existir prácticamente. Entonces, lo que dice Roberto me parece muy acertado de que no habla de la ciudad, sino de los habitantes. Aunque la ciudad es muy importante, pero la ciudad realmente fue creada por Dios, porque es una ciudad donde Dios vive, donde los ángeles están. Viene a Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Está hablando entonces de personas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué está en los cielos? La Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén es el tercer cielo. La Nueva Jerusalén es el cielo de Dios. Es donde Dios vive. Los ángeles viven. Está el paraíso. Está todo. Son las moradas de mi Padre, muchas moradas hay, se refería a la Nueva Jerusalén. Una herencia, dice Pedro. Y mira lo que dice el 21 de Filipenses 3. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Habitantes, glorificados, como dice el hermano anterior, ¿qué dijo? Glorificados, conforme a su gloria, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pastor Sandro. Señor. Mire, hay por lo menos 5 eruditos de la Biblia que se consideran que han estado transmitiendo durante estos últimos años
y hablando acerca de la iglesia como la novia de Cristo. Y ha llegado a estas conclusiones que confunden prácticamente. Uno dice una cosa, otro, pero más o menos van para allá. Yo sé que usted también los habrá escuchado. Y que no hay una cita bíblica completamente clara o específica que diga que la iglesia es la novia de Cristo y que la celebración de las bodas del Cordero puede ser cualquiera de 4 o 5 cosas que ellos señalan, ¿ya? Que la novia de Cristo pueden ser los ángeles, puede ser Israel, puede ser la iglesia, o puede ser, en último caso, la nueva Jerusalén que desciende del cielo como la esposa del Cordero. Específicamente y con claridad, ¿qué responde usted a esos comentarios de estos doctores en teología? Y uno de ellos es hebreo. Judío. Claro. Judío. De Sí. Israel. Ah, bueno. Bueno, realmente yo creo lo que dice el Nuevo Testamento. Y yo creo lo que la Biblia habla con respecto a la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se habla de mujeres, se habla de instituciones. Por ejemplo, habla de Jezabel, habla de la gran ramera, de una mujer y de la novia del Cordero. O sea, en Sí. Apocalipsis habla de 4 mujeres en el Exacto. sexo femenino, refiriéndose a instituciones. En este caso, la novia del Cordero es una institución. Por ejemplo, leemos de nuevo Apocalipsis 19, que ahí está. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí habla de las bodas del Cordero y su esposa. ¿Cuál es la esposa? Ahí no estamos hablando de Israel, porque Israel no irá al cielo en la gran tribulación. Israel estará en el milenio. Exactamente. Entonces, no se puede hablar de los ángeles porque los ángeles ya están en el cielo y ellos no celebran ninguna victoria porque ellos ya son ángeles. Ellos son listos para la obediencia. Entonces, no está Israel porque Israel recién va a pasar por el milenio. No son los ángeles. ¿Quién más queda? ¿Será una ciudad física? Una ciudad física no podría ser la glorificación, porque Dios dijo, sea la nueva Jerusalén, y se creó. Y ya está. Se creó la ciudad como creó el sol, creó la luna, creó todo con el poder de Dios. Bien, ¿qué más queda? No hay más. Solamente queda la iglesia. Exacto. No, o sea, no hay por dónde sacar Iglesia. otro resultado. No queda más. Por eso quiero que leamos Hebreos, busquen Hebreos, capítulo 12, y aquí el autor de Hebreos lo dice bien claro. Vamos a ver. Hebreos capítulo 12, versículo 22. 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, y dice, Jerusalén la celestial, coma. Ahí está la ciudad, Jerusalén la celestial, coma. A la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí vemos 3 instituciones. Primero, sino que os habéis acercado, está hablando del pueblo, la iglesia, número 1. La ciudad de Dios vivo, número 2. Millares de ángeles, número 3. Y luego dice el 23, a la congregación de los primogénitos. Ya sabemos lo que significa la palabra primogénito en la Biblia. Primero en rango y primero en autoridad. Refiriéndose, recibe tu rango, recibe tu autoridad, recibe tu gloria, recibe tu bendición. Que están inscritos en los cielos al Dios juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos.
¿Cuáles son los espíritus de los justos y perfectos? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Entonces está clarísimo, así que, pastor, póngame ahí, hay 6 eruditos. Ahí póngame ahí como número 6. Mm. molestando. A ver, Roberto Jaque. Siervo, ¿se escucha? Sí, claro. Amén. Bueno, yo con relación a lo que dice nuestro pastor Héctor, también he escuchado eso. Han hecho tremendas predicaciones con relación a eso. Que en Justamente. realidad, en vez de dar claridad a la iglesia, produce duda. ¿Ya? Ahora, Confusión. correcto. Para mí Dios es Dios de lo lógico y también es Dios de lo ilógico, ¿ya? Pero ocupemos un poco lo lógico. Cristo pagó un precio muy alto por la iglesia, muy alto al costo de su propia vida. Y Cristo no murió por Israel. Cristo tiene un trato diferente con Israel, ¿ya? Claro, israelita que acepta a Jesucristo automáticamente pasa a ser parte de la iglesia y automáticamente es salvo por creer en Jesucristo, ¿ya? Pero lo veo ilógico de que Cristo, el precio tan alto que pagó, no permita que su iglesia, su amada, no llegue a ser su esposa. Es más, bíblicamente hablando, la palabra enseña que Cristo ni siquiera murió por los ángeles, porque los ángeles que no guardaron su dignidad también fueron echados al infierno, ¿cierto? Sí. Entonces, Cristo principalmente, claro, Cristo vino a reconciliar al mundo para con Dios, pero no todos aceptan ese sacrificio. Ni siquiera el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, lo único que verdaderamente aceptan ese sacrificio es la iglesia. Entonces, ahora, cuando suceden las bodas del Cordero, como dijo el compañero anterior, sucede antes de que la Nueva Jerusalén descienda, pero en ese momento la iglesia está arriba. La iglesia está siendo enjuiciada, pero como dije anteriormente, no para condenación, sino que para entrega de galardones, para que cada uno sea recompensado conforme a la obra de cada uno de nosotros hayamos hecho sobre esta tierra. Amén. Entonces, cuando desciende la Nueva Jerusalén, los habitantes que van a estar en esa ciudad, ya, va a ser Dios mismo, ya, van a ser los ángeles y va a ser principalmente la iglesia. Pero bueno, aquí el autor principal siempre es Cristo, es Dios, ya. Pero por creer en este sacrificio tan bello, tan hermoso como dice su palabra, el Señor nos hace coherederos con Cristo. Entonces, lo que le pertenece a Cristo también le pertenece a la iglesia, no por obra humana, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, una honra tremenda de parte del Padre hacia su Hijo es la esposa. Y eso es lo que está preparando el Espíritu Santo en esta tierra con cada uno de nosotros. Amén. Esa es mi humilde opinión y si estoy equivocado pido disculpas, siervo. No, Dios le tranquilo. bendiga. Está bien. Está muy bien y yo creo realmente, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo y creo realmente que la iglesia es su cuerpo, imagínate, el cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Ese Ese es el es, punto. o sea, eso Cristo es. en la cabeza. Ese es el Cristo en la punto. cabeza, claro. Y, Ujú. y el cuerpo no se puede desmembrar, como se dice. Ya. Ahora, en Efesios capítulo 5, verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de Cristo, dice a sí mismo. ¿Te acuerdas cuando en Juan dice, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, refiriéndose a su cuerpo, que es su iglesia? Porque donde yo esté, vosotros también estéis. Ya, entonces, ¿dónde está él? En la Nueva Jerusalén. Vosotros también estéis en la Nueva Jerusalén. Y luego dice aquí, Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, paremos ahí, Sin mancha. gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejanza,
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien. Entonces, para concluir este punto, cuando Juan ve la ciudad, la Nueva Jerusalén, y ve la iglesia, es algo increíble lo que acabo de entender. Que la iglesia se ve la glorificación de la iglesia en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el máximo esplendor de Dios. Dice que la Nueva Jerusalén no tiene templo porque Él es el templo. Allá en el sol porque Él es la luz. Allá no hay noche porque Él es luz. O sea, Él es todo. O sea que la Nueva Jerusalén realmente es el reflejo de Dios. Y entonces, si ve a la iglesia y ve a la Nueva Jerusalén, pues hay una combinación. La iglesia glorificada en un cielo glorificado. La iglesia glorificada al lado de Dios, porque Dios está en el cielo. Dice la Biblia que cuando se manifiesta Él, le veremos tal como Él es, cara a cara. Y busca aquí lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Mira lo que dice Apocalipsis 22, verso 4. Hablando de la misma ciudad, los habitantes de la ciudad, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Quién verá su rostro? Está hablando de las personas. Quiero que leas el verso 3. Está hablando de personas, no está hablando de la ciudad. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Está hablando de la Nueva Jerusalén. En ella, la Nueva Jerusalén. Y sus siervos les servirán. ¿Quiénes son los siervos? No puede ser la misma ciudad la que se va a servir. Está hablando de personas. Sus siervos les servirán. Está hablando de seres humanos. Ahora, mira lo que dice el verso 5, 22:5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor la iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito texto, ¿no? Así que está claro ahí que la Nueva Jerusalén es diferente a la iglesia. Son dos cosas diferentes. Pero Juan hace como todo un conjunto de cosas. Inclusive ahí, ver a la iglesia es ver a Dios. Porque es lo mismo. En esa glorificación me refiero. Porque Dios está en todos y sobre todos. Venga los ángeles, venga Israel, venga la iglesia, todos. Es una sola luz, un solo esplendor, una sola glorificación. El lenguaje de Dios es ese. Cara a cara le veremos. Por eso dice en el 21:14, la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está la iglesia. En el 12, tenía un muro grande alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Están los otros habitantes. Y nombres inscritos de los 12 tribus de los hijos de Israel, otros habitantes. Así que, bueno, cuando entremos al libro de Apocalipsis, cuando ya empecemos a estudiar, vamos a explicar todito esas cosas, con detalle, con versículo, con lenguaje bíblico, con exégesis y todas esas cosas. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta más? Todo claro, ¿no? Muy bien. Por aquí alguien preguntó, pastor, te pido que me disculpes, debo salir. Se fue. Tranquilo, ya Grace queda grabado, ¿no? No te preocupes. Bien, vamos a seguir entonces. Ahora, hablemos sobre la espada. La espada. Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Aquí está la fe y la paciencia de los santos. Bien, en cuanto a la espada, dice, por ejemplo, en Hechos 12 que Herodes murió porque sacó un ángel una espada y lo mató, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí está lo que me olvidé de ponerle la imagen, ¿no? La espada. Hablemos de la espada un poquito. Ahí tú sabes que todo lo saco de internet como para imaginar un poco, ¿no? Pero no le pongas atención a la espada. Oye, esa espada es rara, esotérica. Tiene cachos. Mira, ahí están los cachitos en el lado derecho, otro en el lado izquierdo. Ya, entonces mira, el lenguaje de la palabra espada es para destruir. No más. Solo para destruir. La espada es la arma de guerra. ¿Cómo es descrita la palabra de Dios? Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Vamos a ver, Hebreos 4:12 es un versículo muy conocido por todos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de la palabra, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, corta más que la misma espada que puede haber. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que si en Apocalipsis la espada es para destruir, realmente en la Biblia la espada también es para destruir el pecado, para destruir la maldad, para destruir lo que no es de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 6:17 que tome la espada del Espíritu para que pelees contra los demonios y los dardos que te atacarán. Y cuando Juan en Apocalipsis 1 dice que cuando vio a Cristo, dice que sale como una espada aguda de su boca para herir con ella las naciones, se refiere otra vez a lo que leímos al comienzo, donde herirá las sienes de Moab, la espada, vara de hierro. El Señor logrará un gobierno de obediencia. Entonces, si esa misma espada es la que tiene la boca del Señor, es la palabra, es la palabra, es la palabra, es la palabra. Y si esa espada es esto, es la Biblia, es la misma. Entonces trabajemos con esa espada para guerrear contra el enemigo y para purificar a su iglesia. Porque sin santidad, ¿qué dice? En Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos aquí la espada representa derramamiento de sangre. ¿Correcto? En la gran tribulación también. Persecuciones. ¿Ve? Y aquí tengo, ve, justamente lo mismo que le acabo de decir. Como que están pegaditas las dos. Pero también representa la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿de qué manera va a ser destruido el anticristo? Los mesiánicos le dicen al violador de la ley. ¿De qué manera será destruido el anticristo? Según de Tesalonicenses capítulo 2, busquen. Según de Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí describe la forma en que el anticristo va a ser destruido. Vamos a ver. 2:8. 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí dice que le va a matar.
¿Sabes lo que me da a entender solamente esa frase? Que el anticristo será de carne y hueso. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 19:20 que el anticristo será lanzado vivo a un lago de fuego y azufre. Está hablando entonces del demonio, que es un espíritu. Pero si aquí dice que él va a morir, porque se le matará, entonces me está demostrando que no es una máquina, como por ahí alguien lo quiere decir. Que la bestia representa un edificio que está en Bruselas. Otros dicen que es el W punto, porque ahí está la W y representa el número 6 en el alfabeto hebreo, que es el sistema. Otros dicen que es el sistema del Vaticano. En fin, muchas cosas se inventan. Pero aquí me demuestra realmente que él va a morir. Y si va a pedir adoración, y si se va a rebelar contra Dios, como dice Daniel, no respetará ley ni Dios alguno. Él no está hablando de computadoras. Ni el Dios de sus padres tendrá piedad. No está hablando de computadoras, ni de sistemas, ni de ONU, como dicen los adventistas, que es la ONU. Entonces las interpretaciones alegóricas hay por millones. Por eso en YouTube hay de todo, así que mejor ni te metas a YouTube. Si tú quieres aprender escatología, no te metas ahí. Ahí no vas a aprender nada. Pastor, Señor, sí, señor. sabe que tengo una duda, como lo mencionó, a lo mejor me va a hacer como un paréntesis nomás, pero por ejemplo, en una oportunidad estudié religiones comparadas, en donde, digamos, están las iglesias que son creyentes en el aspecto de que han recibido al Señor como Señor, Salvador, ¿cierto? Y hacía mención que también la Iglesia Católica, de alguna forma, también es la menos, por así decirlo, alejada de la verdad, porque se alinea más con las enseñanzas nuestras, en que ellos creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la Trinidad, y bueno, a diferencia de los credos ahí, de las creencias de los santos, que eso es totalmente errado, sí. Pero en cuanto a ello, la fe cristiana evangélica o protestante se asimila más. Y dentro de esos también están los adventistas del séptimo día. Pero también yo he escuchado de que los adventistas son como una secta falsa, o a la final también se alinean más con nuestro pensamiento cristiano evangélico protestante. Ya. Primero, esa información está totalmente errada, Mm. porque Apocalipsis 17 a la Iglesia Católica se la describe como la gran ramera que han fornicado los reyes de la tierra. Entonces no podría estar conectada en algo con la iglesia, porque es la gran prostituta. O sea, ellos no son cristianos. Que crean cosas doctrinales no significa que lo hacen. No significa, exacto, no significa que lo hacen cristianos de ninguna manera. Aún más, toda la teología de ellos está tergiversada. Todo lo que es papal, romano, la asunción de María, el purgatorio, los rezos, los santos, la idolatría, el Vaticano, bueno, 1000 cosas. No creen en nada. Por eso dice, por ejemplo, hablando de esta iglesia, en ese Apocalipsis capítulo 18, la describe de la siguiente manera. Verso 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque su pecado ha llegado delante del cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces ahí vemos una iglesia que se la describe ya totalmente como debe ser. ¿Correcto? Bien, en cuanto a los adventistas fueron fundados el 21 de marzo de 1843 por Guillermo Miller y luego la fundadora Ellen Arnold de White. La doctrina de los adventistas es totalmente errada. Está fundamentada sobre los libros del conflicto de los siglos de Elena Arnold de White. Y ahí, entre muchas cosas, dice que Jesucristo no es Dios, que es el arcángel Miguel, que es la misma teoría de los testigos de Jehová, y citan los mismos versículos que citan los testigos de Jehová, que es 1 Tesalonicenses 4:15 y Apocalipsis 12:7 y Daniel 12:1 y 2. Esos son los únicos 3 versículos que nombran al arcángel Miguel. Y los adventistas citan esos textos para decir que Cristo no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Entre otras doctrinas erradas y herejías, tenemos, por ejemplo, que para ellos el sábado es un Dios. Hay que guardar el sábado. El que guarda el domingo está marcado por la bestia. Entonces, los adventistas no son cristianos. No son cristianos por nada del mundo. Ellos son una secta. ¿Qué hacían ellos antes de 1844? Si fueran una iglesia cristiana, ¿por qué aparecieron recién en 1844? ¿Dónde estuvieron antes? Todas personas que son adventistas son personas engañadas, formateadas para decir lo que ellos consideran que es. Ellos están bajo la ley, según ellos. Igual que el mesianismo iberoamericano. Para ellos es importantísimo la ley, que estamos bajo la ley, que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Bueno, y se agarran de todos esos versículos para decir que tenemos que sujetarnos a la ley. No comen carne, no comen un poco de vainas, que porque la fundadora Elena era vegetariana y que tenemos que ser como ella, porque el chancho es pecado, que las ciertas comidas es malo. Bueno, ¿para qué meterme por ahí? Entonces, hermano, considerando la palabra de Dios, toda persona que diga que Cristo no es Dios, su creencia es una secta. Exacto. ¿Listo? No, bien. Gracias, pastor. El espíritu del anticristo está operando ahí. Exacto. Ahí está el espíritu del anticristo. Bien, ¿algo más? ¿No tiene alguna pregunta? Si no, continúo, que me quedan pocos minutos. Sí, continúenos. Ya, muy bien. 28, estrellas. Creo que eso ya lo hablé, ¿verdad? Que son pastores. Vamos, leamos rapidito el texto. 1:16, Apocalipsis. 1:16 de Apocalipsis dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quiénes son? Veamos lo que dice en el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios describe a los pastores, ¿no? Aquí tengo muchas estrellas conectaditos, ¿no? Son estrellas, ¿sabes? Tú eres estrella. Y te voy a mostrar por qué los pastores son estrellas. Busque Daniel capítulo 12. ¿Por qué los pastores son estrellas? Daniel capítulo 12. Vamos a ver. Verso 3. Daniel 12:3. ¿Por qué los pastores son estrellas?
Dice así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Ya saben entonces por qué son estrellas. Porque enseñan la justicia a la multitud. Enseñan la justicia a la multitud. Y, o sea, tú brillas. Tú haces brillar con la palabra. Cuando das un consejo, cuando das un abrazo, cuando das un versículo bíblico, cuando restauras una pareja, una familia, un joven, cuando le predicas la palabra, tú estás haciendo brillar esa oscuridad que ellos tienen. Ese mundo oscuro y de confusión y de dolor, tú lo estás haciendo resplandecer con la luz de Cristo. Y por eso Dios compara a sus siervos como las estrellas. ¿Ok? Bien, lo dejo hasta ahí porque se me viene un tema muy profundo que es el número 30, que aparece Jesús como Cordero en el libro Apocalipsis, y esto lo dejo por la otra semana porque quiero explicar bien por qué Jesucristo es como Cordero, como inmolado. ¿Por qué aparece en Apocalipsis Cordero como inmolado? Eso lo dejo para la otra semana. Bien, entonces, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Listos? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos, pueblo?